Bienvenidos en este día a una emisión más del programa de radio Celebrando su Gloria, que es un ministerio de comunidad cristiana, Casa de Alabanza. Un saludo, bendición y salvación de parte de Dios a todos quienes nos escuchan y sintonizan por medio de esta vía o plataforma. Si tienen alguna necesidad, petición de oración o comentario, llámenos al teléfono 771-718-3625 y con gusto le atenderemos. Recuerde que estamos ubicados en Tercera Cerrada de 27 de septiembre número 105, Colonia Electricistas, junto al Viaducto Rojo Gómez, aquí en esta ciudad de Pachuca, Hidalgo, México. Te invitamos a participar de nuestros cultos familiares de adoración en los horarios habituales, miércoles y viernes 7 de la noche y domingos 10 de la mañana, con las respectivas medidas sanitarias. Digamos, mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa. Salmo 5:7. Y recuerda, Jesús está con nosotros y todo puede suceder para bendición. Y damos inicio con el tema de hoy. Y damos gracias a Dios avanzando lo que es el año. Y damos gracias a Dios por esas celebraciones, ese ánimo, esos proyectos, esos planes que anhelamos que se cumplan en cada uno de los que así lo han deseado y desean. El día de hoy con el tema las familias de las naciones te adorarán. Cada año un servidor, a través de que recibí a Jesús como Señor y Salvador, me provoqué a ayunar los primeros días del año. Hace más de 30 años que lo hice por primera vez, un ayuno de 3 semanas, y lo recuerdo porque mi madre cada día me preguntaba, ¿vas a comer? ¿Vas a desayunar? ¿Te prepara algo, hijo? Y le decía, no. Y me dice, 3 semanas fueron. Pero fue con un anhelo y un deseo de que mi familia, mi padre, mi madre, mis hermanos, y en este tiempo mi cuñada, que siempre la he visto como hermana, y mi sobrina, la mayor, pues anhelaba y deseaba que sintieran lo mismo que sentía yo después de que le había entregado mi vida a Jesús. Somos 4ª generación en el Evangelio, sí, pero hubo un momento en que Dios trató conmigo y le entregué mi vida, y a partir de ahí fue una convicción de ser radical para algunos, pero íntegro de acuerdo a la Sagrada Escritura. Y bueno, damos gracias a Dios porque el anhelo y el deseo del Señor de orar, clamar por la familia, pues lo cumplió. Y yo nunca he dicho que fue con el afán de quebrar la mano, doblar la mano para que obligarlo a que fueran salvos mi familia. No, somos 4ª generación en el Evangelio, 1880 y tantos. Mi bisabuelo Bernardo Garnica, y testifico de esto, pues ya se había convertido al Señor. En 1824 está la iglesia metodista en Real del Monte, y ahí está la placa de la construcción del templo, y de mi bisabuelo y abuelo fueron convertidos a través de los misioneros de la iglesia metodista que llegaron de Cornish, Inglaterra, y damos gracias a Dios porque el Evangelio llegó al hogar. Y en este caso, uno de los objetivos fue orar por mi familia, y en esto se transmitió a la iglesia. Por cada año lo hago los primeros días, pero ahora lo hacemos a través de una cadena de ayuno y oración de 21 días. Después de eso, ese día 21 tenemos nuestro culto en el cual nosotros venimos y consagramos a nuestra familia. Es cadena, eso significa que un día ayuna un hermano, otro, y así, y completamos los 21 días. Lo que yo hice verdaderamente fue sin agua, nada más que cuando me bañaba y me hacía limpieza, era lo único, pero el anhelo y el deseo era que lo que sentía yo lo sintiera la familia, y así pasó.
La Biblia en el libro de los Salmos, en el capítulo 27, Salmo 22, versículo 27, nuestro Señor por allá menciona esto. Es el salmo que nuestro Señor Jesucristo se dice que estuvo repitiendo cuando estuvo en la cruz. Cuando Jesús dijo, Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás lejos de mi salvación? Clamo y gimo. El Salmo 20, dice Salmo 22, cuando nos habla del Ayelet Sahar. Y dice así, se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Algo que nuestro Señor Jesucristo, si es que este salmo lo repitió, y yo soy de los que creo que sí, porque eso lo dice Eloí, Eloí lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego dice, fuertes toros de Basán me han rodeado, cuadrilla de perros, etcétera, horadaron mis huesos, contar puedo, dice que se derrite como agua, etcétera, etcétera. Si se cumplió eso, se tiene que cumplir este versículo 27 que está en el mismo libro de los Salmos, en el 22. Vuelvo a repetirlo, nos dice ahí, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. El Padre Dios siempre creyendo, anhelando, deseando que las familias sirvan, se congreguen, adoren, busquen, clamen, esperen en Dios Padre. Así lo dice la Sagrada Escritura. Miren que le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se le llama el Padre, pero el Padre porque le creyó a Dios, Padre de la fe. No puede él estar por encima del Padre celestial, claro, y nuestro Señor Jesucristo nos habla de esa paternidad. Por el otro lado, en el libro de Efesios, en el capítulo 3 del libro de Efesios, Pablo nos dice, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre, dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Toda familia en los cielos y en la tierra. Dios tal parece que tiene propósitos, planes de salvar familias. Cuando el carcelero, en aquel momento en el que Pablo es liberado aquella noche, según el libro de Hechos, capítulo 16, cuando el carcelero ve una serie de eventos, el terremoto, las puertas de la cárcel abiertas, las rejas, los cepos rotos, los presos casi son libres, los únicos que salieron de la cárcel fue Pablo y Silas, que el carcelero los sacó, pero en toda esa historia nos menciona un evento glorioso para la familia, cuando el carcelero le dice al apóstol Pablo, cuando se iba a matar, recordemos, y Pablo lo dice, no lo hagas, aquí estamos nosotros, no nos hemos escapado, estoy parafraseando, y aquel se detiene y dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Pablo, el apóstol, pudo haberle dicho, oh Silas, ¿sabes qué? Tienes que creer en Jesús, simplemente con eso es suficiente, pero le dijo, cuando aquel en desesperación dice, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. El anhelo del Señor era iniciar con aquel carcelero y que todos los miembros de su familia también fueran salvos. El anhelo de Dios sigue siendo el mismo. Quiere que tú y tu familia también sea salva. Tienes que estar clamando, tienes que estar pidiendo. Vuelvo a repetir, yo no lo hago cuando testifico de esto con el propósito de decir, tú lo tienes que hacer de la misma manera. No, Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus planes de una manera, así quiso que un servidor lo hiciera, lo hice y doy gracias a Dios, porque en medio inclusive de muchas circunstancias que cada uno de los seres que amo, que son mi familia, sangre de mi sangre, han padecido, de todas maneras seguimos adelante, confiando en nuestro Dios. Así lo aprendimos del bisabuelo, no lo conocí, decir que lo conocí mentiría, no lo conocí, ni tampoco a mi abuelo conocí, pero entiendo
que inculcaron a sus hijos y a toda la descendencia a que confiaran y creyeran en nuestro Señor. Con la certeza de la bendición y exaltación que Dios nos da, te invitamos a participar de nuestras reuniones. Y mucho nos alegrará y será una gran bendición que sigas nuestras transmisiones del canal de Casa de Alabanza Pachuca en YouTube. Otras opciones de iglesias de la Asociación Religiosa Hermanas: Jesús en las Multitudes Prichacón, con el pastor Ricardo Jiménez. Jesús en las Multitudes La Providencia, pastor Javier Durán. El Fuego de la Cruz, pastor Óscar Martínez. Cristo la Roca Zempoala, pastor Moisés Jiménez. Mayor información en sus respectivas redes sociales. Recuerda, Jesús está entre nosotros y todo puede suceder. El Señor nos enseña que vienen tiempos especiales, pero todo esto es por medio de nuestro Señor Jesucristo. No olvidemos que Jesús vino, se hizo carne para vencer y para que se cumpla la palabra mencionada no solamente respecto a Él, sino por Él mismo. Y si Él dijo lo que dice el Salmo 22, 27, que las naciones le adorarán, debo de creer que parte de esas naciones, en este caso, es mi familia y quiere que le adoren. ¿Me conformo con eso? No, hay que estar clamando, gimiendo para que se cumpla ese propósito. Y tú tienes que orar, clamar, gemir delante de Dios para que se cumpla ese propósito, recordando que Jesús ya venció, Jesús ya venció y su victoria es nuestra victoria. Otra de las cosas es que nosotros tenemos que hablarles a nuestros familiares, hay que predicarles, hay que mencionarles. Recuerdo en aquella circunstancia que practicaba en cuanto a vivir esa experiencia del ayuno. Recuerdo cuando mis hermanos me decían: Nahum, ya come, voy a cambiar. Mi madre, me acuerdo que me decía: hijo, ya come. Y le decía: no, hasta que yo sienta esa bendición de Dios en la vida. Hasta que un día pasado, fue un domingo, inclusive veía yo un programa de un predicador, hice la oración del pecador nuevamente, aunque ya la había hecho, ya había nacido de nuevo. Estoy convencido que, por cierto, en esos días, ya para esos días ya hablaba en palabras que no entendía yo por el Espíritu Santo. Sé que lo que es el hablar en lenguas, balbuceos, palabras que no entendí, que inclusive al tercer día de ese ayuno yo pensaba: la falta de alimento me está haciendo que pierda la razón. Ese fue mi concepto, pero no, yo entiendo que el Señor tenía propósitos, planes, y bueno, agradezco. Ahora, ¿qué es lo que sucedió? El Señor empezó a tomar esa victoria respecto a mi vida y victoria respecto a la familia de un servidor, padre, madre, mis hermanos. Pero ¿qué estoy diciendo? El Señor empezó a tomar la autoridad que le corresponde, la autoridad que le corresponde, y empezó a obrar en el corazón de cada uno de ellos. Por eso nosotros en la iglesia oramos por nuestras familias y hacemos ese culto en el que consagramos a nuestra familia y oramos y le decimos: no importa si ahora se está revolcando en el pecado, Dios, ten misericordia, alcánzalo. Queremos que se cumpla lo que el Señor dice, que todas las familias de las naciones adorarán delante de Él. Luego entonces decíamos establecer la autoridad de Dios en la familia a través de ese ruego por la intervención gloriosa y la presencia del Espíritu Santo. Recordemos que todo esto es espiritual, es glorioso. Y dice la Escritura: he aquí, así nos los dijo, he aquí les doy potestad sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Según el libro de Lucas capítulo 10, 19. Usemos de ello, glorifiquemos al Señor a través de esa grande y poderosa bendición. Ahora, todo sacrificio es por medio de Jesucristo, todo sacrificio es por medio de Jesucristo. ¿Qué trato de decir? El sacrificio de un servidor no sirvió de mucho, no quiero nunca alardear de eso. Fue el sacrificio de Jesús el que nos ha otorgado la bendición. Que quede claro, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.
Algunos llegan, y los he escuchado predicadores que llegan a decir, es que pagó el precio. Nadie va a pagar el precio que pagó Jesús. Y ese precio es el de la victoria y es el del triunfo. No dudo de que todas las bendiciones que tengo, mujer, hijos y todo lo que puedo tener, es porque a Dios le ha placido. Así de sencillo. Y si son benditas en Abraham, dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto en cuanto a la fe en nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz, viene a la perfección en el plan de salvación, tanto en lo material, espiritual o físico. Por el otro lado, Cristo anuló el acta de decretos que nos era contraria. Dice que Cristo anuló el acta de decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz. ¿Quién? Dice la Sagrada Escritura, Cristo. Todo es por medio de nuestro Señor Jesucristo. A través de nuestro Señor Jesucristo, las familias irán reconociendo que Él merece toda gloria y toda honra. Y dice que despojando a todo principado, toda potestad y toda hueste de maldad, despojándolo. ¿Qué significa? Tú oras al Señor y el Señor dice, me place lo que estás pidiendo. ¿Por qué? Porque ese es el propósito, que tu familia me adore a mí. Qué hermoso es confiar entonces luego en nuestro Dios a través de Jesús. Y entonces dice que el acta de decretos que era contraria, dice que la arrancó, se lo despojó al diablo y la cargó o la clavó en la cruz. ¿Qué es lo que esperas de Dios? ¿Conformarte con ser salvo tú? ¿O creerle al Señor de que puedes ser salvo tú y toda tu casa? ¿Qué tenemos que hacer? Implorar ese favor del Señor y que esa promesa se cumpla. Pero una cosa, testificando de que uno o nosotros amamos a Dios, haciendo lo recto y lo correcto. Cuando eso sucede, entonces dice la Escritura que el candelabro del testimonio, como dice Apocalipsis, permanecerá y esa luz ha de alumbrar esos corazones que pueden estar en tinieblas. Y se puede quitar ese velo que el enemigo ha puesto para hacerlos caer o no, que no les resplandezca la luz del Evangelio. Dice la Escritura que Jesús tiene esa potestad y poder para hacernos hijos de Dios. Oremos, pero si en esta mañana o en este día, en esta hora, quieres entregarle tu vida, dile, Señor Jesús, te entrego mi vida, mi ser, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. Reconozco que he pecado con pensamientos, palabras y obras. Me acojo a tu infinita misericordia y te ruego el perdón de todos mis pecados. Lávame con tu preciosa sangre. Y en esta hora yo, tomado de la mano tuya en fe, le digo al diablo que se largue de mi vida. Lo echo fuera de mí, de mi familia, de mi hogar. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Gracias porque escribes mi nombre en el libro de la vida y puedo decir que soy salvo o salva. Gracias, Señor. Amén. Oremos también por las necesidades o adversidades y también ora por tu familia. Padre, hace tiempo yo te rogaba, te pedía que tuvieras misericordia, que no éramos los que anhelabas y deseábamos como familia, pero que provocaras por la presencia de tu glorioso y poderoso Espíritu ese cambio en la vida de todos y cada uno de los miembros de la familia. Y lo has hecho y te agradezco por ello. Pero lo más hermoso es que tú te gozas, te regocijas en ese anhelo y ese deseo que tiene cada uno de ellos de servirte y de agradarte. Y si no ha sido suficiente lo que hemos hecho, te rogamos que nos perdones, pero que en este año, ¿verdad?, haya bendición y que en estas reuniones que tenemos y estos programas que se hacen, tu bendición sea y que todos un día cumplamos esta palabra que dice el libro de los Salmos. Todas las naciones vengamos a ti y te adoremos. Algunos dicen, Señor, que será el tiempo de aquellos juicios o condenas, a donde todas las naciones, hasta los pecadores, te van a adorar. Yo creo firmemente que antes de ello, lo que le dijiste al carcelero, todavía es genuino y verdadero. Podemos ser salvos nosotros y toda nuestra casa. Que esto se cumpla. Bendiciones todas en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.